Los que puedan, ahora, van a hacer una tarea, van a buscar dos nociones, pulsión y agregar esto. Pulsión y objeto. Hallazgo de objetos propios. Búsquenlo con el dedo, porque el dedo por ahí está en confusión. Vamos a trabajar sobre esto primero para entender un poco más Grassi y Biology. Pulsión y hallazgo de objetos. Primero me puso a salir 2:30 y le digo así, y después cuando agarré el celular me dice, voy directo para la facu, anda nomás. Así que, o fue hasta una verdulería en el centro que nos llevaban mis papás, y capaz que después la traían directamente a la facu. ¿No te gusta? No, sí, es rico, por eso digo. Corta la friso. Me hace una tía que
tipo de objeto que plantea Freud, porque tiene una única idea de objeto. Por eso ustedes a veces se pueden confundir, no importa, está clara. Por un lado tenemos una línea para pensar el objeto en relación al hallazgo y luego en relación a la elección del objeto, y tiene que ver entonces con volver a encontrarse con una experiencia de satisfacción que la proporciona en la acción específica del pecho materno. Ese objeto, la primera experiencia, en términos freudianos, tiende a actualizarse nuevamente. Es lo que entendemos como para Freud, como reencuentro. En realidad es una experiencia de satisfacción con eso, es como una experiencia de alucinación. ¿Por qué es importante, digamos, esa primera experiencia? Porque esa primera experiencia de satisfacción marca el deseo, es decir, el movimiento del ser humano como ser vivo. No somos seres naturales, somos seres culturales y necesitamos un logro con el cual no solamente nos da de comer, sino que se produce para el término freudiano una experiencia de placer, de satisfacción, que está ligada a la presencia del pecho materno, que luego, por supuesto, está revelado por el cuidado o el cuidado, porque la respuesta está a cargo de esa persona. Se reedita esa experiencia en términos freudianos, es lo que tiene que ocurrir acá. En la pubertad y en la adolescencia se vuelve a monetizar eso, se vuelve a descolocar, digamos, esa primera experiencia, y esto es lo que teorizan, digamos, algunos autores, es decir, cómo se produce ese proceso de revisión, ¿sí? De reactualización, porque damos por sentado que existimos en esta cultura. Eso en términos de hallazgo. Ahora, en términos de la función, ¿qué averiguamos de la función? ¿Qué son las funciones? Para Freud. Entre lo biológico, entre lo biológico y lo psíquico, ¿verdad? ¿Qué más hablamos de eso? ¿Ningún más puede hablar de celular? Una cosa psíquica de que mueve o química.
espacio de Gleichmann discípula de Fabián Contani, con una visión hermenéutica del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis que apela a la historicidad del sujeto para comprender los procesos psíquicos, experiencias de vida. Esto es significar diagnóstico, no es algo de citas, sino que es psicoanálisis que nace desde ese lugar y va explicando desde ese lugar la constitución del psíquico. Fleischmann, Graci, pertenecen a esa corriente. Graci competiza un poquito más con el transporte también de la vida de la sociedad, motiva a la que no es biológico. Profe, no sé si se apagó el micrófono o qué, pero se escucha muy bajito. Ahí está. ¿Qué quiere decir Lecher con eso? Es lo que abre poquito a poco el rol y ¿qué quiere decir Lecher cuando abre eso para ustedes?
en donde está lo pulsional, el juego y el interjuego con las representaciones de la infancia y de la historia del sujeto, junto con representaciones que vienen de los mandatos culturales, que por supuesto proveen los cuidadores, proveen la sociedad, y que tienen que ver con el régimen dominante en relación a lo que se percibe como masculinidad. En esa complejidad en que se constituye el campo de la sexualidad. Se entiende decir que está por un lado la experiencia infantil del sujeto, pero está atravesado por los mandatos. Y esos mandatos están impregnados de representaciones dominantes de la cultura. Pero a la vez está la pulsión, porque la sexualidad tiene esta fórmula. Entonces, lo que insiste entra en conflicto también con este otro camino en la adolescencia, en donde se empieza a delimitar todo lo funcional sobre los objetos que se repiten y a la vez estas formas de satisfacción que se habían instalado, que se habían inscrito en la primera infancia, también buscan encontrarse con esos objetos. Pero hay algo que pasa en lo funcional. Es descrito por Freud en Metamorfosis. Hay una conmoción estructural y una modificación en la capacidad de excitación, la capacidad que tiene el sujeto de salir, de ser familiar, que hace que esa reedición empiece a ubicarse en un campo ortográfico, heterofamiliar. Es decir, si en la fase fálica, en términos freudianos, eso no ocurría, por la irrupción de lo real o por este empuje somático funcional, se produce también a nivel del camino de la sexualidad de elección de objetos todo un campo de estructuración de las significaciones que se revela de tanto de la experiencia de satisfacción en lo funcional como en el camino de la elección de objetos. Es importantísimo que ustedes cuando piensen en el psiquismo, lo piensen siempre desde las dos líneas, porque la sexualidad en el psicoanálisis se lee en la articulación permanente entre la línea funcional y lo que pasa, digamos, en el camino del deseo, digamos, en el camino funcional, y el camino de la elección de objetos. ¿Vamos? El camino de la elección de objetos se juega en la identificación, se juega el yo ideal y el ideal del yo. La constitución de lo que tenemos por el narcisismo, el sujeto que se ve hackeado también
diversidad de un paradigma de electricidad. No podemos anticipar los caminos que va a tomar la población. Tampoco podemos anticipar al adolescente el camino que va a tomar la edad europea. Porque además es un momento lógico de mucha provisoriedad. Por lo tanto, decir ya de tal cosa o tal otra debe dar un error de seguridad eficaz. Lo que tenemos es un cambio de educación abierto, adolescentes y jóvenes, un cambio de decisión. Hasta acá es la idea de la distribución. Eso quiere defender esta visión freudiana que le permite abrir el campo de la subjetividad. Específicamente trabajó con adolescentes y lo que intentó siempre fue despatologizar la mirada, tomando aportes de Foucault, de la visión moderna, en relación a la organización de lo que pasa por el mundo de la diversidad o por el otro que es diferente, y cómo eso está de alguna manera impregnado por una visión moderna que no está mismo de características principales. Entonces nos llama la cautela respecto de las relaciones binarias, estigmatizantes y patologizantes respecto de la visión, ¿no?, de lo que tenemos de la subjetividad. Eso como decía. Pero lo importante es que esto toma de Freud y toma qué agrega él y cuál es la visión política, la visión política del psicoanálisis en relación a sus preguntas. Algo que quiera preguntar sobre lo que venimos explicando artesanalmente del psicoanálisis. ¿Vieron algo en el práctico hoy? Aquí después empezamos a hablar. ¿Ves leer? Entonces vamos un poco a avanzar sobre eso. ¿Sí? Vamos a ver con preguntas de clase, estudiar de clase, de armadura, de defensa, de allí, estudiar de práctico. Vamos a empezar con eso. Bueno, gracias, porque nos introduce la clase pasada, el que estudiar la labor de la cátedra de adolescencia y juventudes. Igual no trabajaste bien. Ajá. ¿Y qué te supones que mejor o qué? Yo no sé para qué. Yo ponerle que estar yo. Gracias, historia, ¿no? Pero agrega otra cosa. Gracias dice, casi nos comenta, empieza primero preguntándose si en realidad hay algo. Y por el señor pregunta respecto al contexto para empezar a explicar, porque esto es algo que estamos acompañando también, es decir, esta nota al pie, pero nosotros tenemos que eso es interesante.
la cuestión del lector crítico, lo narcisístico, el hablar también de la alteridad, o sea, un momento en donde la elección de objetos uno encuentra con un otro, se encuentra con un alter con la diferencia. Eso no está de existencia, esa es la diferencia. Pero también hay algo muy interesante en relación a la discusión. Para Freud, pensar aquí para los padres de la conclusión o no, ¿qué es la conclusión de la conclusión? ¿Vieron a la conclusión de la conclusión? ¿Sí? Para la conclusión, ¿qué vieron? Vamos a ver el paso todavía no, pero que va a ser una novedad. ¿Qué tiene de conclusión a la conclusión? ¿Va a ser su capacidad? de
restaurar relaciones que son diferentes a las determinadas por esa experiencia infantil. De manera que el rehallazgo en Gracie no es solo la revisión y el encuentro, sino la capacidad de encontrar un carácter de novedad creativo en ese reencuentro. Está la repetición, pero se añade un carácter novedoso a la vida. ¿Sí? Sí. La creatividad tiene que ver con la disposición, digamos, psíquica y consciente para generar algo nuevo. Es decir, en ese orden del sistema de representaciones, porque gracias a Dios también la idea de complejidad. Esa idea, digamos, de representaciones que es complejo, no hay una linealidad de tal infancia, ¿sí?, tal elección, sino que hay la posibilidad de representar y modificar ese estado de cosas. Bueno, hasta acá, bueno, entonces hasta acá vamos con lo que hablamos de los lento, que lo vemos hasta acá, vamos lento, ¿se entiende más o menos? ¿Cómo? Claro, revisión o repetición y el aspecto creativo novedoso, las dos cosas. La revisión se tomaría del determinismo inconsciente y lo indeterminado estaría en el lugar de creatividad. ¿Pero por qué? Porque como es, para mí la complejidad, un sueño de la complejidad, me interesa recuperar una idea que siempre me memoria, que es la idea del azar. Es decir, eso que se produce en el encuentro con el objeto también, algo de las cosas. Y en el azar, con la contingencia de la también, digamos, se produce algo que hace que la existencia pese por un momento ese género de cosas. Eso es lo maravilloso, digamos, de la relación social de otro con el cuerpo, de relacionarse socialmente con otros. Aunque esa relación no exista, hay la posibilidad de que el deseo esté permanente movimiento y específicamente el azar brinde otras posibilidades novedosas de satisfacción. Que no estaremos siempre en el mismo tipo de satisfacción, en el mismo tono. Entonces, con esto no estoy diciendo que la relación sexual sea posible, estoy diciendo que la relación social, en todo caso que no es posible, habilita a todo ese tipo de experiencias que se pueden ir modificando gracias a eso. El sistema no está cerrado. Hay un componente sabroso en el encuentro. Puede ser una interrupción, puede ser algo en silencio, puede ser algo que pasó, un acontecimiento, entonces la relación es decir, a veces la repetición insiste, pero no es todo fracaso, ¿no? Es decir, fracasamos de otra forma. Si fuera fracaso, estaríamos totalmente determinados. Fracasamos de otra forma, la experiencia se realiza de otra forma novedosa, por algo distinto que ocurrió. Entonces no estamos totalmente determinados. Ese es el campo, digamos, como lo piensa Gracie. El sistema psíquico como un sistema complejo y abierto. No es un sistema cerrado. A la Gracie. El devenir en el proceso de realización de lo que yo les decía en el centro y para él, el psicoanálisis se ocupa de investigar, el trabajo psíquico, por lo que no, porque lo que les dije, es decir, el
filósofo, qué significado. Y el desarrollo psicológico no es lineal, porque hay interrupciones, hay revisiones, hay retrocesos en eso. Bueno, en ese hay que fijarte también en Graci, que es muy importante, porque hasta ahora no habló todo el objeto. También para Graci hay un movimiento, un reposicionamiento en el campo de los ideales, en el campo de la organización identificatoria, con las salidas exogámicas que se producen en este tipo de situaciones, adolescente juvenil, fundamentalmente, y la salida a otro mundo, fuera del seno familiar. Y eso implica también un reposicionamiento, que esto lo denominan varios autores, un reposicionamiento generacional del proceso de la infancia, de la experiencia infantil al mundo adulto. Se requiere una reestructuración en ese campo de identificaciones, en el campo del ideal, el ideal del yo, se modifica ese sistema de representaciones a nivel del ideal del yo, implica reposicionarse en el mundo generacional. ¿Sí? Pero lo más importante, por lo que yo me asumo, es porque lo ocasiona más dificultad el tema del objeto. Y creo que casi siempre tenemos genera dudas. Entonces, quisiera que me pregunten ustedes qué otra cosa. Porque vos hablan a la cine, hablan un montón de autores de y todo el tema de las instituciones que mencionan, pero me parece que esto es lo más complejo a nivel psicológico. ¿Qué otra duda tienen de Graci? La alteridad del encuentro con un otro diferente. Son tres, porque Freud incluía la analítica, la narcisista, y él le agrega, ¿sí?, el encuentro con un otro diferente. Lo que hacemos nosotros problemas. Una cosa que es encontrarse con alguien con que le veo dejado o que se refleja propia entidad, y otro cuando se rompe el encuentro con otro. Como esa dificultad tenemos en relación con la confianza que produce con la actividad, no con la necesidad. Es cuando eso narcisístico se ve permanentemente interpretado por aspectos del otro que no resuenan sobre en ese sentido, que tiene que ver con la historia. Pero él incorpora esta dimensión que no es nada pequeña, se adolescente se tiene que ver con eso. Y eso sí me mueve el sistema de identificación. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? ¿Quieren leer un párrafo? ¿Algo de texto que tienen ahí? ¿Que ustedes quieran ver para empezar? ¿Es complejo? ¿Es complejo así? ¿Sí? ¿Qué punto de interés tienen? Creo que no sé. El inconsciente. Siempre estamos hablando de superficie y del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Claro, ahí se queda la comprensión. Ahora con el rendimiento narcísico se produce
la lingüística se deconstruye y eso pasa a ser enunciado. O sea, atraviesa, las formas del lenguaje empiezan a atravesar y empieza el objeto. Ustedes dicen, ¿dónde está el objeto? Objeto como realidad no hay para el psicoanálisis actual. No sé si me explico, como realidad integral. Entonces ustedes van a encontrar autores que no van a ver eso, no van a tener un pedo, que son actuales, como yo siempre me he dicho, que psicoanalizar públicamente, yo la respeto porque he hecho investigaciones feministas, he hecho investigaciones fabulosas, pero es otra forma de psicoanálisis. Y después van a ver, no, acá la idea de objeto es otra cosa, es que está atravesado por el lenguaje. En la mayoría de psicoanálisis actual, en Grass y todo, sobre todo en Brescher, Laplanche, acuérdense que Laplanche se separa de Lacan en el colegio de Bonneval en un momento donde eran todos amigos, digamos, porque atribuyen al lenguaje un papel diferente en relación al inconsciente. El uno es una forma, el lenguaje se expresa como una forma del inconsciente y el otro está estructurado para sacar como el inconsciente. El inconsciente está estructurado. Entonces, pero están tirando su pensamiento en la época del estilo lingüístico, sus pensamientos son las formas de los enunciados. Y de ahí que Lacan tomó la forma del discurso de la histérica, no la forma de la histérica, sino el discurso de la histérica para la histérica. Realmente la visión urbana desapareció. Ya nomás decir discurso de, me hace pensar que algo pasó y es estilo lingüístico. Entonces, cuando ustedes
y decimos jugar adolescentes secas, porque necesitan las relaciones se realizan infantil. Y en el criterio, lo que yo me dije de creación de identidades nuevas tiene que ver con este factor de novedad de azar. Ya lo hablamos. Las identidades son siempre en tránsito, significa que son provisorias. En el mismo sentido, ¿sí? Nosotros también debemos tener también de pluralidad, de diversidad, pero además, por las características mismas del proceso poder adolescente, no podemos pensar nuestras identidades fijas, ni en un paradigma existencial. Y necesita relaciones naturales de sexo y identidad, que hablamos varias veces, de una relación cultural, no es biológica, no se inscribe en el nacimiento, esa relación. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver. Otra vez volvemos a pensar. Vega tiene aportes junto con estas autores, son todas de la uva, de la otra cátedra, de la renueva, de la otra cátedra de adolescencia, de la renueva. Eso es verdad. Bueno, estas autoras toman en este artículo para encontrar distintas líneas teóricas. Van a encontrar unas autoras que son rodeadas, van a encontrar análisis de la carne, van a encontrar autores como de la perspectiva y la subjetiva, como el desarrollo. Pero hay una cuestión interesante que no es Vega y es su aporte de relacionalidad de Lacan. Lacan, hay un texto, hay una obra de teatro que se llama Libertad, en donde Lacan toma de un todo de su aporte en relación a la lectura de la cosa de la persona. En ese artículo, acá lo toma la obra de teatro, él se ve a la parte de la vida, pero es interesante buscar en YouTube pero dice más o menos lo mismo que venimos hablando, solamente que es interesante, habla de diferencias entre la lectura anatómica, que no es suficiente, ¿no? Para dar cuenta de los procesos identitarios, que lo hemos dicho, diferentes sexo, sexualidad, identidad de género, y como es interesante la definición de identidad sexual. Por eso no lo vamos a analizar. Como una concepción gradual y compleja en donde intervienen múltiples instituciones del siglo. Fíjense que interesante acá, no hablando solamente de atributos, propiedades, significantes, representaciones, sino que esas representaciones se localizan topológicamente en instituciones en los siglos. Dentro de esas instituciones se ubica la relación con la familia, la relación con la madre, los padres, los medios de comunicación, el ambiente social.
entonces está por mediación. ¿Cómo trae ese lenguaje? A través de qué relaciones nos encuentran, de instituciones. Entonces, bueno, es un panorama para empezar diciendo. En la Constitución Cívica no hay género volante. Medios, familia, ambiente sociohistórico político. Esto va a ser una investigación, psicoanálisis, no toma sexualidad, no toma cultural. Analiza eso. ¿Cuáles son las modificaciones históricas que se dieron en la familia en relación a la concepción misma? ¿Cuáles son las modificaciones históricas que se han dado en el momento histórico actual? ¿Cuáles son las transmisiones mediáticas actuales en relación a este tema? Me parece importante, porque parece muy suficiente, es importante porque hay que localizar de dónde viene la información, de dónde vienen esas manifestaciones. Y claramente no está reducido a un sujeto solo aislado, es cultura. Esto me parece un aporte muy importante. Entonces, el género es una construcción social y cultural, está atravesado por el dispositivo de la sexualidad moderna, vincula ese dispositivo moderno, nociones de homosexualidad y bisexualidad al sexo biológico. Entonces, lo que veamos en un sujeto, estamos trabajando en algo, el género, vamos a encontrar seguramente en subjetivo, en conflicto, representaciones de la sexualidad moderna, binarias, que ligan percepciones de la homosexualidad y de la bisexualidad al sexo biológico, que pueden provocar angustia, que pueden provocar malestar, y todavía existen estas representaciones, en donde la homosexualidad es natural, nació así, se puede revertir, por cualquier sutileza, la bisexualidad, ¿no? Es algo biológico, salió mal, cualquier cosa de esas cuestiones que son propias del dispositivo de la sexualidad moderna, las analiza y dice, ¿por qué eso? Porque el género es una revolución social y cultural. Por lo tanto, si nosotros estamos con alguien, y esta persona habla angustiada, tratando de las personas con una emoción artística, y así es un conflicto de estas representaciones. Un poco esta persona se hace, y que aquí en esta representación ocupa un lugar de malestar, que no se sabe por qué. Y definir una cosa como una cosa, definir el otro, que estaría caminando por la posición, si hay mal, si así, y todo ese tipo de revolución y de prejuicios. No pensar que zonas discursivas modernas están presentes en las instituciones de la cultura y que participan en ese proceso de construcción de la identidad sexual. ¿Sí? De ese sujeto sexual. ¿Vamos? Bueno, eso es muy importante en términos de educación, una crítica al binarismo fuerte. Y al determinismo biológico, que a eso lo decía todavía en adolescencia. Todas estas artículos de estas personas que ustedes están viendo trabajan en el mismo. Por lo tanto, son nociones que no lo ven, se lo ve la angustia de. Pero nosotros con qué trabajamos, no trabajamos con la adaptación, trabajamos con el sentimiento. Nosotros trabajamos en la salud mental con el límite de la trabajamos para disminuir su malestar. Seguramente, se tiene que decir que hay muchos malestares asociados en conflictos de adolescentes y jóvenes a la elección que se vive con el escenario. Es un proceso de educador que se puede dar en ese momento. Y con respecto a la pubertad, hace un intento de definición, proceso de identificación de funciones parciales, hasta ahí tiempo con la relación freudiana, donde se reconfigura la fantasmática y el saber sobre sexualidad. Fantasmática se refiere a un conjunto de representaciones que están asociadas a la
eh,